Buenos días a todos los que están ahí, los que siguen este canal, el canal de YouTube. eh, y este canal de YouTube, de estas grabaciones, eh, la hemos puesto luz para revelación, luz para conocer, entender y comprender, luz para revelación a todas las naciones, específicamente a los extranjeros. Y también dice gloria de su pueblo Israel, el cumplimiento de la palabra profética que nuestro Padre hace salir de la boca de Simeón, ahí en el libro de Lucas, cuando el niño, en nuestro Melech, cuando nuestro Padre los introduce al mundo y es presentado al octavo día para ser circuncidado, y también es presentado para, conforme a todas las instrucciones, la Torá las instrucciones de nuestro Padre entregada a Moisés, a su siervo, para enseñar a su pueblo. La circuncisión le fue dada a su siervo Abraham y así lo cumplió nuestro Melech. Participó, ¿no es cierto?, de la obediencia, perseveró en la obediencia por medio de sus padres, en la Brit Milá, la circuncisión. Y también aparece en el libro de Lucas, que es la presentación de los primogénitos consagrados para nuestro Padre. Y así está registrado en las Escrituras. Amén. Todos los registros, ¿no es cierto?, de las Escrituras, eh, que nosotros, ¿no es cierto?, vamos por año y por siglo, ¿no es cierto?, nos guiamos con la denominada Biblia, ¿no es cierto?, los sagrados registros de nuestro Padre por medio de sus siervos, los profetas, y está aquí, ¿no es cierto?, pero estos registros también tienen una traducción y una interpretación greco-romana, que aquí el Ruach va sacando, ¿no es cierto?, toda intención y toda motivación y todo engaño de los traductores y de los intérpretes y también de su pueblo, la tinta engañosa de su pueblo, aquellos, ¿no es cierto?, rebeldes que no querían obedecer, no obedecían la voluntad de nuestro Padre. ¿Ok? Pero damos gracias a nuestro Padre, nuestro Abba eterno, por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que nos ha concedido a nosotros este grande y glorioso privilegio y grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad. Todo lo que está registrado es su voluntad. Y su hijo amado, nuestro Melech, él empezó a entregar luces en cuanto a ese tema. Bueno, hoy voy a hablar sobre muchos contextos ideológicos y que tienen nombres corporativos, y hay cientos de ellos. Y aquí en Chile hay miles de ellos, son nombres corporativos, ideológicos, doctrinales que obedecen, ¿no es cierto?, a lo que ellos entienden y empiezan a aplicar. Y vemos a muchos, y en todo el mundo hay cientos y miles de corporaciones, de instituciones, de contextos corporativos ideológicos, y todos dicen, ¿no es cierto?, que conocen a nuestro Abba eterno. Algunos le llaman, ¿no es cierto?, Jehová, Yahvé, Jecobá, y aquí otros le llaman Dios, otros le llaman Jesucristo, y hay un montón de denominaciones, y en esto también voy a incluir a los contextos mesiánicos de diferentes contextos, tanto de todos los países, y todo lo que se ve
por internet, por YouTube, de todos estos contextos, ¿no es cierto?, que hablan y proclaman, y todos ellos, ¿no es cierto?, dicen que están en lo correcto, ¿ok? Yo me voy a centralizar aquí en Chile, en Santiago de Chile y bueno, en toda la nación de Chile. eh, Hay grandes contextos que, que obedecen, ¿no es cierto?, a una corporación que ingresó y se levantó aquí en Chile, que es la Iglesia Evangélica Pentecostal. Y de ahí también nacieron y empezaron a llegar aquí a Chile los adventistas, los luteranos, y a lo mejor también los calvinistas, los bautistas, eh, con este contexto ideológico, los mormones, los testigos de Jehová, que se llaman ellos, comunidad cristiana y muchos contextos, muchos, y que tienen nombre, ¿no es cierto?, por causa que el gobierno les exige un nombre, una inscripción en el Ministerio de Justicia. Por eso aquí en Chile hay miles. ¿Y por qué digo miles? Porque así lo ha demostrado y ha entregado información el Ministerio de Justicia, que hay miles de contextos ideológicos. Y como el Estado, ¿no es cierto?, vela por cada institución y respeta, los inscriben con ciertos requisitos. Pero todos ellos dicen y se inscriben porque perseveran, ¿no es cierto?, como una ayuda social. Y el Estado los acepta porque encuentran que es una ayuda social, una ayuda de restauración para los hombres, ¿no es cierto?, los que están en el alcohol, en la drogadicción y en muchas otras cosas más. Pero todos estos, y aquí también yo me incluyo como contexto, en el cual nosotros no tenemos una corporación, no obedecemos a una corporación, no obedecemos a una doctrina ideológica corporativa eh, que se tiene que inscribir, ¿no es cierto?, y tener un registro como denominación, no. Pero me incluyo en lo que he nombrado y he citado a todos estos, y nosotros somos un pequeño grupo que se le ha concedido el glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, todos nosotros, porque nuestro Melech lo dice clarito, lo dice claro aquí en Mateo capítulo 7, del versículo 21. Y aquí puedo citar a todos estos grupos, ¿no es cierto?, conforme a lo que dice nuestro Melech. Todos incluidos, sin excepción, todos. Y nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, dice así, en el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice, Rabí, Rabí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas fundamentales. Y coloco a todos estos contextos. ¿Qué voluntad haces tú corporativamente? Porque aquí, ¿no es cierto?, nuestro Mel está hablando de aquel que hace la voluntad. Entonces hay otro grupo que no hace la voluntad. O sea que aquí le está hablando a todos los que se dicen que son, pero no hacen la voluntad de nuestro Padre eterno. Nuestro Padre, por medio de su Hijo, su ungido, le habla al pueblo de Israel. Porque ellos también, ¿no es cierto?, tenían la Torá. Con mayor razón. Ellos fueron enseñados en la Torá porque ellos decían que tenían la Torá, pero no obedecían a la Torá.
había otra realidad en su vida. ¿Se fijan? Había otra realidad. Es por eso que dice ahí en Juan capítulo 8, nuestro Melech, el hijo de nuestro padre, le dijo a los judíos, a los que estaban en Judea, en Jerusalén, en el pueblo ya de Israel, que si vosotros perseveráis o oyen lo que yo digo y perseveran en lo que yo anuncio en las instrucciones, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia, conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. Si nuestro Mele le está diciendo a su pueblo, ¿cuánto más los extranjeros? Si esto se lo dice a su pueblo en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre cuando Él lo introduce, y Él nació y Él tuvo 30 años siendo enseñado por su madre Miriam, en todos los mandamientos, en todas las ordenanzas, en todos los estatutos, todas las instrucciones de la Torá, nuestro Melech fue enseñado. Y ya a los 30 años fue llamado para ser, ¿no es cierto?, de nuestro Padre lo llamó y lo llevó donde el profeta Juan, que nuestro Padre habría preparado ya todas las cosas, para ser, ¿no es cierto?, ordenado. Así como los sacerdotes que fueron ordenados allá por la voluntad de nuestro Padre por medio de Moisés, Aarón y sus hijos, dice que los lavó completamente de la cabeza hasta la planta de los pies, para que venga, ¿no es cierto?, esta vestidura, ser vestido de las ropas sacerdotales, de los sumo Cohen. Aquí nuestro Melech también fue lavado y cuando salió del agua, está registrado, dice que Juan el profeta vio al Ruaj en forma corporal e introducirse en el cuerpo de nuestro Melech. Si nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo, porque vemos el accionar después de nuestro Melech cuando Él habla, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre. Yo nada hago por mí mismo, sino hago la voluntad de mi Padre. Yo nada hablo por mí mismo, sino que lo que sale de mi boca es la voluntad de mi Padre. Y es por eso que Él dice aquí, no todo el que me dice rabí, rabí, maestro o señor, como está escrito aquí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, todos nosotros y todas las congregaciones están sujetos a lo que nuestro Padre habló por medio de su Hijo. No, todo el que me diga, no, si yo, y muchos, ¿no es cierto?, se sostienen en la doctrina corporativa que ellos ya están seguros. Y muchos sostienen, ¿no es cierto?, que en cuanto a cómo están seguros doctrinalmente y corporativamente, que la salvación no se pierde. Hagas lo que tú hagas. Haz lo que tú hagas. Si tú quieres hacer tu voluntad, que la salvación no se pierde. Y aquí dice, no todo el que me diga entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces es porque si nuestro Mel está hablando esto, diciendo esto, porque se levantarán muchos también diciendo, muchos me dirán en aquel día, Maestro, maestro, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre, ¿no es cierto?, hicimos esto y esto, usando tu nombre. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya. Y este versículo 23 está hablando, ¿no es cierto?, sobre aquello, ¿no es cierto?, que dicen, pero más bien obedecen a otra realidad. No son hijos,
verdadero. Como dice, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 8. Le dice a los judíos. Ya. Entonces, como bien dice aquí, ¿no es cierto? Vamos a ir a Juan capítulo 8. Aquí es sumamente interesante lo que está hablando, pero escuchen lo que dice, lo voy a leer. ¿Ok? Capítulo 8 del libro de Juan, del versículo 31. Dijo nuestro Melech Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente mi discípulo. Lo primero, en la primera fase. Entonces, si vosotros permaneces, si vosotros oyes y haces y obedeces, te vas a convertir primeramente en un discípulo. Uno que empieza a aprender de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y como consecuencia, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. Muchos de los judíos no entendieron. Y mire lo que respondieron. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yahshua les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que desobedece, porque el pecado es la desobediencia a los mandamientos, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué dice esto nuestro Melech? Porque nuestro Padre en Él depositó todo. En Él le entregó todo. Verso 37 del capítulo 8 de Juan. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en el libro de los Hechos capítulo 7? Consentía, estaba en el grupo para matar a Esteban. Más encima, estaban coludidos todos y colocaron testigos falsos para matar a Esteban. ¿Qué intención, qué obedecían ellos? ¿Obedecían el reino de los cielos? ¿Obedecían la voluntad de nuestro Padre eterno, glorioso? ¿O obedecían a otro? Pongamos atención. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros, ¿vio? Había otro conocimiento, otro personaje, otras enseñanzas en la vida de estos. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y aquí pongan atención. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, porque el Ruach, la unción de nuestro Padre, estaba sobre de dentro, de una forma corporal. La gloria del reino de los cielos, en la unción del ungido, la unción de nuestro Padre estaba sobre nuestro Melech. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y aquí coloca las dos diferencias: la obediencia y la desobediencia. Entonces, no todo el que me diga Rabí, Rabí entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchos no quieren observar y no quieren oír a nuestro Melech, sino que su metodología, su doctrina corporativa, ¿no es cierto? Y que es corporativa y que obedece, ¿no es cierto?, a una cúpula de autoridad, a esa obedecen. Pero no quieren obedecer la voluntad de nuestro Padre. Y aquí nuestro Padre, por medio de su Hijo, dice: no todo el que me diga. No todo es verdadero, no, porque yo tengo un protocolo a través de mi Hijo para que ustedes puedan ser verdaderos hijos. A través de mi Hijo
de mi Hijo, nuestro Melech Yahshua HaMashiach, el protocolo, la voluntad de nuestro Padre que viene del reino de los cielos, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque en el hombre había perdición, en el hombre había perdición y condenación y juicio eterno. Ya. Verso 39 del libro de Juan capítulo 8. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro Melech les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de nuestro padre, y ¿no hizo eso Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es nuestro padre Elohim. Nuestro Melech le responde y les dice, si vuestro padre fuese mi padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim, de mi padre, he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Escucharon? Y aquí hay una razón. ¿Por qué no entienden? ¿Y por qué no pueden escuchar lo que el Ruach está hablando? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, no me obedecéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado, de transgresión, de desobediencia? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, el que es o nacido de nuestro Padre, el que es nacido de nuestro Padre, las palabras de nuestro Padre oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy nacido. Ya, y aquí nosotros tenemos que observar bien. Todas estas corporaciones, si dice que conocen, hablan de Abraham, hablan de Noé, hablan, ¿no es cierto?, de Moisés y rescatan ciertas cosas, pero no rescatan el hacer la voluntad de nuestro Padre, sino que rescatan ciertas cosas, ¿no es cierto?, con motivaciones congregacionales corporativas, pero no hablan la verdad, no conocen la verdad, no conocen, no entienden y no comprenden. Entonces, todos estos, y aquí, ¿no es cierto?, como dije al principio, también nos incluimos nosotros, ¿dónde estás plantado tú? ¿Eres un verdadero? Y como verdadero, ¿haces la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Porque muchos hablan, ¿no es cierto?, que y todas estas congregaciones, ¿no es cierto?, que van para la eternidad y todos proclaman conforme a su doctrina, no, que ya viene ya viene Jesucristo y ya viene el rapto y hablan de muchas cosas. Pero sus vidas, si uno las observa, están lejos de la voluntad de nuestro Padre. Obedecen a una doctrina corporativa. Esta doctrina ideológica que entró, ¿no es cierto?, por Constantino, y después nace, ¿no es cierto?, toda esta cúpula que le llaman la doctrina perversa, este conocimiento del mal que establecieron, ¿no es cierto?, a través después de Constantino, porque Constantino hizo todas estas cosas. Constantino cambió el día de reposo por Sunday, por el primer día de la semana, y le pusieron domingo. Constantino en su rebelión y en su desobediencia
y en el odio que había en él para con todo el pueblo de nuestro Padre, usó los nombres apostólicos, ¿no es cierto?, para ponerlo acá, para hacer una mezcla. Y de ahí nace, ¿no es cierto?, este contexto, ¿no es cierto?, católico romano. Y los católicos romanos, ¿no es cierto?, a través de estos personajes, como Gregorio I, y de ahí de todos estos personajes que fueron traspasándose, perversos, mentirosos, engañosos, que no permanecen, inventando barbaridades, inventaron muchas cosas. Inventaron, ¿no es cierto? Y empezaron a cobrar por los perdón de pecado. Empezaron a hacer, ¿no es cierto? No, que el hombre iba, ¿no es cierto?, al purgatorio. Una mentira, puras mentiras, puros engaños que no están conforme a las Escrituras. De todo ese proceso, ¿no es cierto? Después viene los tiempos de Lutero y Calvino. Si alguno me quiere decir, hay 4 cosas importantes dentro de esta ideología, dentro de esta doctrina, en el cual tanto Lutero y Calvino protestaban. Una de ellas era la venta de la indulgencia. El otro invento es el celibato sacerdotal obligatorio. El otro es el autosufrimiento como método de purificación. El autosufrimiento, engaño y mentira. Y el otro, la excesiva autoridad sacerdotal a todos los niveles. Al extremo que si nosotros vamos a la historia, no tan lejana aquí en Chile, los jesuitas fueron expulsados de Chile porque ellos querían tomar, ¿no es cierto?, el poder. Ellos querían tener la preeminencia de todas las decisiones, estos engañosos. Porque esa era su motivación, de conquistar y tener el dominio de todo. En el engaño, tener el poder a través de la fuerza, a través del poder y de la fuerza, ¿no es cierto?, imponer una ideología. Pero Lutero, ¿no es cierto?, fue un protestante, un cura protestante, que si ustedes ven, ¿no es cierto?, lo que él protestaba, pero él no enseñó las escrituras tal como en el original, porque ellos siguieron con lo que ellos habían aprendido, lo que ellos protestaban, ¿no es cierto?, lo que empezaron a hacer todos estos perversos, estos papas perversos, mentirosos y engañosos. Entonces, cuando llegó a Chile, ¿no es cierto?, Albert Camus en 1906 por el puerto de Valparaíso, él no anunciaba la voluntad de nuestro Padre, empezó a anunciar una doctrina. Y esta doctrina, ¿no es cierto?, es como la doctrina evangélica pentecostal que nace. Pero no enseñaron los fundamentos de la voluntad de nuestro Padre, sino que empezaron a proclamar una doctrina. Y todos, si nosotros vemos hasta la actualidad, y se tienen que preparar todos los católicos y todos los evangélicos y todos, porque viene la hora de la verdad. Viene la hora de la verdad, el cumplimiento del propósito de nuestro Padre en la segunda venida de nuestro Melech. Así está escrito y registrado en el libro de los Hechos, en el primer capítulo. Va a venir el cumplimiento de la segunda venida a buscar a todos aquellos que obedecieron la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro amado Melech Yahshua HaMashiach. A todos los que guardaron sus mandamientos, a todos los nacidos de nuevo,
a todos los que renunciaron a este mundo y se crucificaron juntamente con nuestro Melech, y juntamente con nuestro Melech fueron sepultados, y juntamente con nuestro Melech fueron resucitados para andar en la novedad de vida. Una vida nueva, una nueva creación. Y nuestro Melech empezó a entregar luces conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál era la voluntad de nuestro Padre? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que tú participes en una congregación y te identifiques con un contexto evangélico pentecostal, como lo hacían los antiguos, y nosotros lo vemos acá, muchos se identificaban con diferentes contextos. Aquí lo dice. Si nosotros vamos al capítulo 16 del libro de Mateo, nuestro Melech empieza a hablar, ¿no es cierto?, en el versículo 21, y dice: desde entonces comenzó nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, 1.1, los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y yo pondría aquí, y de los fariseos. Nicodemo era fariseo. Y ser muerto, sufrir mucho, padecer mucho por medio de ellos, y ser muerto a través de ellos, y resucitar al tercer día. ¿Qué corriente sigues tú hoy? ¿Qué corriente ideológica corporativa tú obedeces? Porque tú no obedeces la voluntad de nuestro Padre. ¿Tú obedeces a una corriente greco-romana? ¿Tú obedeces, ¿no es cierto?, a una doctrina que viene después de Constantino, que nace en Constantino, católica romana? ¿Tú obedeces a un contexto evangélico pentecostal, luterano y todos los que nombré? Y levantas argumentos y defiendes esa realidad, ¿no es cierto? E incluso la defiendes con ira. Y la defiendes, ¿no es cierto?, con agresividad. Pero no eres un hijo de nuestro Abba, porque no haces la voluntad de nuestro Padre eterno. Y aquí lo está hablando nuestro Melech. Lo está diciendo: no, tú no eres. Todos ustedes no obedecen a mi Padre, dice. Porque la voluntad de vuestro Padre queréis hacer. Y procuran matarme. Y esto lo vemos después, posteriormente, en Saulo de Tarso. Fariseo extremista, Saulo de Tarso. Obedecía a las enseñanzas rabínicas enseñadas a los pies de Gamaliel. Fue intervenido poderosamente por el reino de los cielos camino a Damasco. Y nuestro Padre lo hace nacer de nuevo por medio de su Hijo. Lo elige como un instrumento, como un siervo, no como una preeminencia. Él lo llama para un servicio. Yo decidí intervenir en su vida. No porque sea el mejor de los mejores, no, porque él era un asesino. Él buscaba matar. Consentía con la muerte de Esteban. Más encima, él también estaba coludido, ¿no es cierto?, porque pusieron testigos falsos. Para que ustedes puedan entender. Nuestro Padre nos llamó al apóstol para colocarlo en la preeminencia. Nuestro Padre nos llamó al apóstol Pedro para colocarlo en la preeminencia dentro de un ejercicio corporativo aquí en el mundo. No, no, no.
La herencia de ellos era conforme a lo que nuestro Melech habló, que allá en el reino los cielos serían columna y baluarte. Pero nunca tampoco en el reino de los cielos sobre la preeminencia sobre. No, porque ese privilegio le fue concedido conforme a la voluntad de nuestro Padre a su Hijo amado. Le dio un nombre glorioso. Fue traspasado, ¿no es cierto?, el rol sacerdotal del reino de los cielos según el orden de Melquisedec, un sumo Cohen glorioso y un nombre, Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué voluntad haces tú? Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, todos estos contextos. ¿Qué voluntad hacemos? ¿Una voluntad corporativa que busca rédito, que busca sostenerse sobre esta realidad, que busca un reconocimiento personal, que busca, ¿no es cierto?, el que lo sigan y que lo nombren? El que ha nacido de nuevo conforme a la voluntad de nuestro Padre es, es constituido de parte de nuestro Padre, hijo de nuestro Padre. Pero no de una forma así al azar, no de una forma, ¿no es cierto?, como muchos practican todas estas congregaciones. Todos estos contextos, ¿no es cierto?, ideológicos, corporativos, que el solo hecho que tú seas miembro de ese, ya eres un hijo de Elohim. No, falso, falso, pues es una mentira. Porque nuestro Padre establece por medio de su Hijo un protocolo para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna. La voluntad de nuestro Padre, primeramente, es que tú pongas oído a su Hijo. La voluntad de nuestro Padre es que tú pongas y reconozcas a su Hijo glorioso. Juan capítulo 3, del versículo 31 en adelante. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que nuestro Padre es veraz, porque porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla. Pues nuestro Padre no da sus rúas por medida, se lo entregó todo a su Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que obedece, aquí dice, el que cree en el Hijo, el que le obedece al Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer o obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? No todo el que me diga entrará. No todo el que diga y haga cualquier cantidad de cosas y que haya hecho muchas cosas. No todo el que levantó, ¿no es cierto?, un contexto corporativo ideológico. No todo el que haga muchas cosas, porque ahí lo dice. Vendrán muchos y van a empezar a decir, pero nosotros estuvimos contigo, cenamos contigo, hicimos cena todos los meses, la Santa Cena que le llaman. Mentira. Haced esto todos los pesaj,
todos los años en recordatorio, en la fiesta de nuestro Padre, la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de nuestro Padre en estos contextos congregacionales no es que tú hagas una santa cena, no, en la traducción ahí hay cosas extrañas. Nuestro Padre, su voluntad es que tú pongas oído a lo que sale de la boca de nuestro Melech y hagas lo que nuestro Melech está diciendo, no corporativamente. No que tú coloques a nuestro Melech y lo tengas como un fetiche, pero tú haces tu voluntad nomás. Como ayer le hablaba, ¿no es cierto?, a una persona que la conocemos de muchos años. Y de muchos años, y ella siempre decía, no, si Eduardo Herrera, el contexto donde, Eduardo Herrera, extraordinario, mentira, no es así. Obedeciendo contextos congregacionales. Entonces, yo le decía, tú eres una hija de nuestro Padre, ya, pues tú haces su voluntad o haces la voluntad de otro. ¿Qué día se reúnen? El día domingo. Ya, en la misma escritura, los mismos registros que están aquí, cuando habla que nuestro Melech, ahí en el libro de Lucas, y cuando nuestro Melech iba, ¿no es cierto?, a la sinagoga, o como el apóstol Pablo iba a la sinagoga, hay una referencia, y esto significa, esto se refiere al sábado. Al sábado, no, pero nosotros nos reunimos el día domingo porque somos rebeldes. Obedecemos a la doctrina católica romana de Constantino. ¿Vio? Obedecen a otro. Celebran las fiestas de este mundo como Navidad, como Año Nuevo. Claro, porque celebran al padre de ellos. ¿Cuál es el padre? El príncipe de la potestad del aire. Nuestro Melech le dijo, vosotros la voluntad de vuestro padre queréis hacer, la voluntad del diablo. Pero los nacidos de nuevo, los que hacen la voluntad de nuestro Padre, y porque obedecen, nuestro Padre les da la potestad de nacer de nuevo, de quitar a ese, de quitar las obras de las tinieblas, de quitar la ley del pecado y la muerte, y se establezca en sus vidas, ¿no es cierto?, a través de la obra del sacrificio, a través de la crucifixión, a través de su sangre preciosa derramada, de su muerte y su resurrección, nosotros andemos en la novedad de vida, mediante la vida de la sangre del Mashiach. Ahí somos aceptos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que nosotros seamos presentados por medio de la sangre del Mashiach. Y nuestro Padre ve en la vida de la sangre del Mashiach. Y somos aceptos. Y viene el Ruach glorioso, la unción de nuestro Padre, y mora en nosotros. Es por eso que el apóstol habla allá en el libro, en su primera carta, el libro de Juan, la primera carta, en el capítulo 2. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es? La unción de nuestro Padre es el Ruach. Y Él les enseña todas las cosas. Y no tenéis necesidad de que nadie, sí, porque el Ruach te iba a enseñar. Entonces los que son hijos de nuestro Padre son guiados por el Ruach, son enseñados por el Ruach. Y el Ruach les recuerda todo lo que salió de la boca de nuestro Melech. Por eso el apóstol habla y dice que yo fui enseñado por nuestro Melech. Sí, porque el Ruach le recordó todo, le enseñó todo de lo que salió de la boca de nuestro Melech al apóstol. Le sacó y lo dejó vaciado de toda la información de las obras de las tinieblas, porque nuestro Padre intervino sobre él, camino a Damasco. Un antes y un después. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo circuncida como habla, ¿no es cierto?, el apóstol. La circuncisión del corazón significa el sacar la inmundicia que está dentro. Ser libertado, ser liberado. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Venir a darte libertad, porque en ti había perdición, condenación y juicio eterno.
Porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Él venía a dar la libertad de la perdición, de la condenación y del juicio eterno, para que pueda venir, ¿no es cierto?, y sea rescatado, sea salvo. Él no vino para darte una salvación y la prolongación para la eternidad viviendo en este mundo. No, 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 no puedes. Por tanto, ahí dice en el capítulo 8 de Romanos, por tanto, ninguna condenación, por tanto, ya ninguna condenación, ya no está el condenado. Los que no andan conforme, ¿no es cierto? Porque, claro, sería esto es fácil, todos dicen, no, si ya nosotros no tenemos condenación, pero sigues andando conforme a la voluntad del mundo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué es el fruto? ¿Cuál es el fruto? La vida del reino en los cielos. Y aquel que tiene la vida del reino en los cielos porque ha nacido de nuevo. Porque la vida de la sangre del Mashiach, él fue justificado. ¿Por qué fue justificado? Porque murió, fue a crucificarse, se negó a este mundo y obedeció a nuestro Melech y se fue crucificado juntamente con nuestro Melech y fue sepultado juntamente con nuestro Melech para que sea resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Justificación. Somos justificados por medio de la obra gloriosa de nuestro Melech. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de nuestro Padre? Es que tú nomás te abres y participes de una congregación. No, no, nuestro Padre establece un protocolo para que se cumpla, ¿no es cierto?, su voluntad y tú seas llamado hijo de nuestro Padre por medio de su Hijo. Es que tú seas salvo, es que tú nazcas de nuevo, como lo dice el apóstol. Entonces, cuando Él venga por segunda vez y estamos pronto a su venida, ¿a quién va a venir? ¿A quién va a reconocer? Pongan atención. Él dice, cuando yo venga me voy a tomar a mí mismo. ¿Por qué está diciendo me voy a tomar a mí mismo? Porque su vida, Él tiene la potestad del poder del reino de los cielos por la voluntad de nuestro Padre de darle la vida a cada uno del que nace de nuevo. Una vida conforme al reino de los cielos, una vida conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad de nuestro Padre es que tú nazcas y tienes que ir a ser sepultado. Y lo habla el apóstol ahí en el libro de los dispersos a Roma, establece clarito el Ruach en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, y pongan atención, y nuestro Padre les pueda conceder el conocer, entender y comprender. Porque todos estos contextos que yo he nombrado, el apóstol en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del verso 24-25, por si quizás, dice, por si quizá nuestro Padre le conceda el arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del diablo en cual están cautivos a voluntad de Él. Todas estas congregaciones corporativas obedecen una doctrina del Padre de ellos, porque la doctrina verdadera y gloriosa es hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es la sana doctrina? Es hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿Cómo nuestro Padre va a hacer algo extraño y te hace nacer de nuevo y para que tú sigas haciendo las cosas del mundo? Si Él te viene a sacar del mundo. Lo dice el apóstol, que nosotros somos trasladados del mundo al reino glorioso de nuestro Padre. No que tú sigas haciendo la voluntad o tu voluntad. Esto yo le decía a esta persona ayer. Tú sigues haciendo tu voluntad. Tú sigues celebrando la Navidad, los 18 de septiembre, y lo pasas y viajas y sales y haces lo que tú quieres. Tú no haces la voluntad de nuestro Padre. Porque el que hace la voluntad de nuestro Padre es gobernado por el Ruach, y el Ruach te va a guiar.
Pero el Ruach no te va a guiar conforme a la corriente del mundo. No, el Ruach te va a guiar conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Pongan atención, pongan atención. En el libro de los Hechos, capítulo 26, del versículo 12, dice así, el apóstol, ¿no es cierto?, aquí ya nacido de nuevo. El apóstol ya había sido intervenido ya hace rato. Y aquí le empieza a dar testimonio de su conversión, de su intervención del reino de los cielos, delante del rey Agripa. Miren, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. ¿Vio? ¿Qué iban a hacer? ¿Por quién fue muerto nuestro Melech? Los principales sacerdotes, por los ancianos, por los escribas y los fariseos. Todos confabulados en contra. ¿Por qué? Porque todos ellos eran gobernados por vuestro padre, el diablo. ¿Vio? Entonces, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, rabí? Y nuestro rabí, nuestro Melech, le dijo, yo soy Yahshua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Ya, le sacó toda la doctrina, librándote de tu pueblo. Está hablando, librándote de la doctrina, librándote de las costumbres, librándote de esta intención, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Claro, porque también tenía, ¿no es cierto?, este espíritu era perverso. Y es más, porque el apóstol, perdón, que voy a cortar un poco porque se me va un segundo.